Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Idiorema Podcast. En este episodio creativo nos encontramos con Don Samuel, un emprendedor, un propietario de Teresa Pone la Mesa, un negocio que se está volviendo a configurar. Nos encontramos en El Recuerdo, donde tenemos, pues bueno, esta puesta en escena de este hermoso lugar. Para comenzar, Don Samuel, quisiera que te presentaras al podcast, nos contara un poquito su experiencia, cómo ha sido este proceso de reinstalación, cómo ha sido esta conceptualización de Teresa, y ahí vamos hilando un poquito en la conversación. Gracias por la invitación a ustedes. A ver, les cuento un poco. Mi nombre pues, es Samuel Cobo López, soy cocinero hace 19 años. Ya en 2 mesecitos ya son 20 años dedicado a la cocina como tal. Soy egresado SENA, ganador de una beca que me llevó a estudiar en París, a hacer mis prácticas en el Hilton del Arco del Triunfo de París. Estudié en el Liceo de San Cantano de Orleans. Y bueno, luego aquí arranca todo este tema del amor por la cocina que lo tuve desde siempre, desde que era niño, desde los 5 años. Mi abuela, que ya no nos acompaña, me enseñó a hacer un arroz, una sopa, porque ella decía que si yo aprendía a cocinar no iba a hacer carga en ninguna parte, ¿cierto? Crecí con los aromas del campo, de ver este tipo de platos desde sus inicios, de arrancar una rama para picarla en un sancocho. Entonces eso me llevó a vivir esto de una manera diferente. Eh, Realmente a los 20 años no sabía qué iba a hacer de mí. Estudié ingeniería física, luego estudié química, pasé por muchos colegios realmente también, hasta que un día dije, bueno, todo un día metido en un laboratorio con productos químicos o todo un día haciendo comida en una cocina. Y al final la cocina es eso, es química, son procesos físico-químicos todo el tiempo. Y qué más que poder alimentar y ver a la gente feliz cuando prueba algo. Todo este tema de la química lo apliqué a todo el tema de la cocina. Luego regreso de mis estudios en París y se me presenta una oportunidad de trabajo en Barcelona, España, donde pues ni un año llevaba nuevamente en Colombia y volé nuevamente para España. Y acá tuve la oportunidad de tocar muchas cocinas. Siempre dije, no me voy a quedar toda la vida en un puesto, voy a coger lo mejor y voy a aprender de muchas cocinas. Entonces, así pude estarme vinculando en grandes empresas, en grandes restaurantes. Tuve la oportunidad de trabajar con chefs muy reconocidos, de llevar en 2 oportunidades una partida como jefe en cocinas con estrella Michelin, como lo es el Arambul en Palencia, España, un pueblito de 300 habitantes donde la gente solo iba por el restaurante y por el castillo que había. O sea, era increíble. Llegabas hoy y al otro día todo el mundo te conocía. Era muy difícil en España tener esa experiencia porque estabas en una ciudad grande donde nadie te ve, donde todo el mundo anda en lo suyo, ¿cierto? Luego tuve la oportunidad de conocer a Joaquín Kuerper, un alemán que tiene más de 15 estrellas Michelin. Con él estuve trabajando en Lisboa, en el Eleven de Lisboa y también en el Algarve, llevando su cocina en The Club. Y luego ya por el amor volvemos a Colombia, ¿cierto? Al principio pues emprendimos haciendo tortas personalizadas, pero en ese tiempo no había pues como esa importancia que hay ahora en una torta personalizada. Sin embargo, esos fueron nuestros inicios. Me caso con mi esposa que es patoja y empezamos los dos sin la ayuda de nadie, solo con las ganas de salir adelante y crear una empresa y de llegar a esa promesa que alguna vez le dije que algún día tendríamos por ahí unos 5 o 6 restaurantes, ¿vale? Luego se nos da la oportunidad y siempre le doy la importancia a Don Burger, porque Don Burger realmente es el papá de todo lo que nos ha pasado y sin él no seríamos nadie. Hace 11 años aproximadamente me dio por hacer hamburguesas de calidad, en donde partiéramos de muchos productos desde cero, desde hacer un pan y crear el pan nosotros mismos
con el error, con el acierto y llegar a una fórmula que hoy por hoy es la que lleva nuestros panes. Seguimos manteniendo la misma calidad con un pan de calidad hecho con mantequilla de vaca. Lo mismo la carne, los ingredientes. En una ciudad donde no se comían hamburguesas realmente artesanales hechas de esta manera. Fue difícil, arrancamos con 4 mesitas en el barrio Bando. Hablar de eso a mí me llena de mucha alegría porque es que eran 4 mesitas en un garaje. ¿Sí? Nosotros hacíamos 1 kilo de cebolla caramelizada y tocaba hacer otro porque no se vendía. La gente decía, cebolla con dulce, qué asco. Hoy por hoy Don Burger procesa alrededor de 300 kilos de cebolla caramelizada semanales. O sea que, y la gente viene por la cebolla. Entonces pusimos a Popayán a comer hamburguesas. Luego nos pasamos a Ciudad Jardín, otra vez 4 mesitas, la gente haciendo fila, vivíamos en el segundo piso, había acabado de llegar nuestra pequeña Leticia, nuestra niña que ya tiene 10 años. Y bueno, cola, nos piden esa casa y nos pasamos al barrio El Recuerdo, donde Don Burger ahora tiene su sede principal. Y no, nos tocó buscar casa y acomodar el segundo piso, endeudarnos, hacer préstamos y la gente siguió copiando. Y hoy por hoy me llena de orgullo decir que en Don Burger tengo clientes de hace 10, 11 años que los veo recurrentes. Y es muy difícil llegar a tocar estas fibras con la gente porque a veces dice, ¿has ido a comer a tal parte? Hace como 3 años no voy, pero yo veo a los clientes acá. He visto los niños que tenían 5 años en ese tiempo, los veo ahora que ya están en la universidad. Y hombre, pues una cosa te dice, te estás volviendo viejo, ¿sí? Pero otra, siguen ahí los clientes contigo. Entonces vamos a Teresa. Hace 6 años queríamos franquiciar Don Burger. De hecho está en el proyecto franquiciarlo. Y salimos para Cali por la variante. Y pasamos por donde Teresa duró 6 años hasta que nos piden el local hace 1 año o algo así. Y decía, se alquila. Y alguna vez fuimos a ese lugar y mi esposa decía, hombre, qué rico tener este local, mira, y hacer la comida de mi abuela y de mis tías. Y nos quedó allí cuando vemos el local y me da por decirle, no, pues llama. Hola, mira, vimos que se alquila. Sí, necesitamos esto, bueno, como 20 cosas, pues, todo lo que le piden a uno. Y dijo mi esposa, mira, lo único que te puedo decir es que nosotros somos los dueños de Don Burger. Nos hemos hecho solos, no tenemos nada más, o sea, y el que nos contesta dice, pero si yo soy fan de Don Burger. Y no, voy a quitar el aviso y hablamos, y mi esposa, no, pero ¿cómo se te ocurre? No, sí, no te preocupes. El canon era súper alto en ese tiempo. Nosotros lanzamos una contraoferta diciendo, hombre, hay que recuperar el buen nombre del lugar, hay que hacer una buena fama, está aislado. Hicimos una propuesta y nos dicen, hombre, es lo más sensato que nos han propuesto. Y empezamos ese tema con ese miedo de un local en la variante, lejos, gigante, un canon alto. Y nosotros mandábamos el domicilio y un volantico que decía, próximamente Teresa pone la mesa de la mano de Don Burger. Bueno, Samuel, muy interesante cuando me hablas o nos hablas de los estudios que adelantaste ya para tomar la decisión de montar los emprendimientos, los negocios. Me gustaría que nos hablaras un poco del SENA, porque me parece que cuando uno explota ese hacer, el hacer, que es lo que ofrece el SENA, el hacer, se despierta la creatividad, ¿no? Porque estás permanentemente hablando de materiales, hablando de ingredientes, de cómo mezclas esos ingredientes. Entonces, háblanos un poco del SENA y un poco de esos otros estudios y cómo esos conceptos de la academia y esos conceptos del SENA se vuelven esa amalgama para mostrar esa creatividad que podemos ver en las marcas que tienes. Cuando estudiamos en el SENA era muy difícil a lo que el SENA es ahora. ¿Por qué? Porque nos hicimos por la necesidad. ¿Sí? No nos daban nada.
no había incentivos, el profesor mandaba la lista, hay que comprar esto, y nosotros llegábamos con menos de la mitad que nos había pedido porque no teníamos los recursos. Y mi profesor hacía magia con 2 cebollas y una zanahoria. Entonces decía, listo, hagamos la preparación con lo que ustedes pudieron traer. Nos tocaba hacer sancocho para comprar los uniformes. ¿Sí? La cocina tenía una nevera de la casa, un congelador pequeño, ollas, un mesón enorme y un horno para hacer pan de bonos. Ese era el laboratorio. Ese era el laboratorio, allí nos hicimos como cocineros. Pero claro, esa necesidad de querer aprender y de no tener el cómo te obliga a superarte. ¿Sí? Hoy por hoy soy un poco crítico en este tema de decir, entre más te dan las cosas, menos aprendes. Hace falta esa parte de ese sacrificio que nos tocó a nosotros. Puedo decir que de mis compañeros del SENA, alrededor de 7 personas siguen dedicándose a estos, algunos como docentes, otros en esta parte. Ya el tema que tú me decías ahorita de los otros estudios, claro, ya cuando uno está acostumbrado a viajar de Popayán a Bogotá o a Medellín, pues solo ves 4 o 5 vuelos allí, ¿no? Pero cuando ya llegas a Madrid, a París, y ves que el mundo es enorme, hombre, y tú dices, y siempre pongo esto como ejemplo, somos como el caballo que va tapado así y que no mira hacia los lados. Pero cuando estás allá, dices, hombre, el mundo es grande y hay que comérselo. ¿Sí? Realmente la academia te da unas bases, pero yo soy de los que digo que este mundo es una selva, donde hay que buscar la manera de salir adelante, de ser mejor, no pasando por encima de los demás. Tienes que brillar con luz propia, que los demás sean quien te mire y que te escogen. Me llama mucho la atención. Yo creo que mucha gente se pregunta qué es Teresa, de dónde salió ese concepto, esa marca y cómo se brandió toda esta parte, porque me gusta que ya tiene un estilo muy marcado. ¿Cómo fue ese proceso de inspiración y cómo fue ese proceso de crear el nombre Teresa? Teresa Poner la Mesa es la abuela de todos. Pero claro, aquí entran muchas cosas. Entra la recordación de mi abuela como tal, pero entra la abuela de mi esposa. Como les dije, cuando llegamos a ese lugar, mi esposa decía, quisiera tener un lugar donde mis tías y mi abuela cocinaran, porque ella, la parte favorita de ella cuando era niña era que le sirvieran la sopa que hacía la abuela, ¿ya? Un día estábamos en el balcón de un burger tirando nombres, y tirábamos nombres y así como que ahora ya nos creemos con experiencia, pero pues uno habla y poco a poco se va llenando los conocimientos y lanzábamos un nombre y eran como que, no, pero suena muy masculino, está muy fuerte. Tirábamos otro, no, y buscábamos en internet, no, pero ya está. Cuando estábamos allí, cuando mi esposa dice, Teresa, poner la mesa. Y todos se quedaron como que, Teresa, poner la mesa, suena, ¿no? Y además es muy pintoresco y es llamativo. Vámonos con este concepto. Aquí ya viene el tema pues de que allí mismo está el artista que nos ha acompañado en todas las pinturas que tiene Don Burger, en toda su gráfica, su colorimetría. Cada vez que renovamos una marca tratamos de mantener la esencia, pero un color cambiarlo o agregar. Y eso realmente es lo que pasa en esta nueva sede de Teresa. Cogimos la esencia que era Teresa allá arriba y dijimos desde un principio, Teresa pone la mesa, se cambia el vestido porque se va para la ciudad. Al cambiarse el vestido, ella tiene que ser más fina porque es como esa recordación de los domingos de antaño, de la gente se ponía su mejor vestido para ir al Parque Caldas. Ahora salimos en pantaloneta y no nos importa, pero los abuelos sí eran de ponerse el traje para ir. Y eso fue lo que quisimos hacer con ese Teresa. Quiero que hablemos un poco de esa experiencia que has tenido en otros sitios del mundo. Dicen que viajar abre la mente, pero si tú viajas y vas a un hotel, por ejemplo, con todo incluido, o vas solamente a los sitios turísticos, pues no creo que te abra mucho la mente, ¿no? Estás viajando y estás visitando un punto icónico. ¿Cómo fue el encontrarse con la cocina local, con ingredientes locales, de pronto con recetas locales y ese contacto pues con otros chefs
que tal vez admires y tal vez tomaste algunos elementos de esos chefs para montar pues tu propia propuesta. Háblanos un poco de esa experiencia. Cuando empecé, como les dije, cuando llegué al aeropuerto y vi eso, se me abrió la mente. Pero cuando llego a Francia, a París, iba con ese tema, pues que la sociedad te mete, ¿no? Entonces el queso tenía hongo, entonces yo decía, qué asco. Y yo tenía un compañero de Pereira, porque fuimos 15 personas de todo el país que nos ganamos esas becas, y él terminaba de comer y se iba feliz y traía su plato de quesos. Y yo era, uy, no, qué asco, ¿no? Pues cuando ya estoy en España y que ya primero arranco como auxiliar, cocinero, jefe de partida, cuando ya me vuelvo jefe de cocina, que ya tengo que armar una carta, que armar un maridaje, que armar un postre, ya me toca a fuerza probar los quesos. Y ahí es donde yo digo, qué tonto fui que perdí y desaproveché tantas oportunidades, porque estuve en el país de los 1000 quesos. Ahí ya empiezo a cogerle cariño a todo esto y decir, hombre, no, o sea, si me van a dar algo lo voy a probar. Si no me gusta ya tengo un concepto, pero ya no dejarme llevar por lo que dicen los demás. Y eso realmente es lo que tiene que ser el cocinero, abierto a eso. Cuando me hablas de la experiencia con los otros chefs, eh, creo que la vida va viendo esos sueños que tienes y te los va colocando en el camino sin buscarlos. Con la persona que más trabajé, que fue con Joaquín Kuerper, realmente yo termino de trabajar en Palencia, me dispongo a irme a Barcelona y él me dice, Samuel, ¿ya tienes trabajo en Barcelona? Le digo, no, todavía no. Ah, bueno, te pongo los tiquetes para que el lunes estés en Lisboa, porque te necesito acá trabajando conmigo. Y claro, ya otro país, otro idioma, otra cocina, otras experiencias. De hecho, me iba a ir con Joaquín a Brasil, a Río de Janeiro el año siguiente, pero pues llegó el amor y no pude irme para allá. Quería preguntarte sobre el evento Burger Master. ¿Cómo ha sido ese proceso de convocatoria? ¿Cómo ha sido el recibimiento también de las personas que han probado el producto? Y ustedes cómo ven esa propuesta a nivel regional y nacional? Bueno, el Burger Master acaba de pasar ahora en mayo. Estuvimos por cuarta oportunidad participando. El Burger Master, pues para mí es realmente una activación económica general. Tenemos como ciudad no dejar de mirar este evento como para unos pocos empresarios, sino para todos. Es que realmente, como siempre lo he dicho, el Burger Master le activa la economía a todo el mundo. Al que vende el queso va a vender más, al InDriver le van a salir más viajes, porque es que estamos hablando que este evento mueve no menos de 60,000 personas en una semana, en varios negocios. Y para los negocios que no son conocidos, pues los hace conocer. Para los que ya son conocidos, pues, hombre, estar ahí dentro es súper importante. Y creo que como ciudad y como empresas debemos ser más unidos para traer este tipo de eventos acá, que realmente lo único que buscan es rescatar, motivar a muchos empresarios. Cuando hablo de rescatar, pues tengo la oportunidad de ser amigo personal de Tulio y él cuando habla de todo lo que ha pasado y ha hecho con el Burger Master, realmente uno queda impresionado, porque es que habla de empresarios que lo único que tenían afuera era el aviso porque ya habían desocupado el local. Cuando reciben la convocatoria que los aceptaron, hay un caso en Palmira, si no estoy mal, que los vecinos llevaron los comedores de las casas para apoyarlo a él porque él ya había quebrado, su socio lo había dejado y el tipo hoy por hoy creo que tiene 3 restaurantes súper grandes, creo que ya abrió en Cali también. Y como estas historias hay muchas. Por eso nuestro lema cuando hemos participado en el Burger Master es que el Burger Master es para todos. Quería preguntarte cómo es el proceso creativo cuando vas a plantear un nuevo plato o cuando estás pensando en la carta para tu negocio. ¿Es un trabajo en equipo o primero piensas
los platos solo? ¿Cómo es ese proceso de creación? Voy a hablarlo en separado, ¿vale? Ahora, empiezo con Don Burger. Yo soy el creador de todas las hamburguesas que hay en Don Burger y mi esposa es la catadora. Si a mi esposa le cae pesada una hamburguesa, tengo que organizarla para que no. La idea es que te vengas a comer una hamburguesa a las 10 de la noche y te vayas a rumbear sin problemas, ¿sí? Las hamburguesas yo las cocino en la cabeza primero. A veces me demoro un año en sacar una hamburguesa nueva. A veces saco 2 o 3 en 2 meses. Pero siempre las voy combinando en la cabeza. Yo creo que ya la experiencia, el de pronto probar algo y saber qué tiene, te lleva a que si acá no funciona, acá no va a funcionar. Y realmente pocas veces me ha fallado. Luego para lo del evento del Burger Master siempre buscamos amigos o los chicos que trabajan en nuestro grupo de marketing y publicidad o influencers y les damos a probar y nos ponemos como a hablar. Escucho algunas les hago caso, a otras no, porque realmente poner de acuerdo a 10 personas que les guste algo va a ser difícil. Eso es lo que hacemos con Don Burger. Teresa inicia con la invitación que le hago a mi maestro Gerardo Goyes, que para mí es uno de los mejores cocineros que tiene Popayán, solo que pues que a él no le gusta la fama, entonces él es muy cero fotos, cero entrevistas. ¿Qué entrevistaron? Sí, me da maravilloso. A él lo llamo primero para que venga como socio a Teresa a poner la mesa y él me dice no me quiero quebrar la cabeza, no quiero saber nada de eso, pero yo te acompaño. La primera carta arranca con su colaboración, con su consejo, pero realmente Teresa poner la mesa arranca cuando hay una necesidad de rescatar esos platos y sacarlos de la galería o eso de que, no hagamos tripazo porque es que la cocina va a quedar oliendo feo. Y de ir a restaurantes y pedirse un tripazo y darse cuenta que no es como realmente lo hacía la abuela. Entonces, en algunas partes yo preguntaba, venga, pero ese sancocho de guineo, ¿por qué casi no tiene guineo? ¿Y por qué el hueso está chiquito? No, es que si lo cobramos más caro la gente no lo compra. Entonces yo dije, no, o sea, hemos valorado tampoco la cocina criolla, autóctona, que realmente no le damos ese plus que debe tener. Entonces dije, hombre, sancocho de guineo lo venden a 5.000 en ese tiempo. Yo arranqué vendiéndolo a 18.000 pesos. Hoy por hoy ese sancocho no puede salir de la carta nunca. Pero entonces pensar en lo que a uno le gusta también. ¿Qué me gustaba a mí? Pues coger el hueso del espinazo y con el tenedor irle sacando la carnita. Entonces dije, pongamos un hueso grande y cobremos lo más caro. Pues la gente matada. Que el tripazo se sirve con ensalada de piña. Pues vamos a hacerlo como se sirve desde antes. Aquí hacen parte de las tías de mi esposa, la abuela. De hecho hubo una pelea porque yo lo sacaba con patacones. Y a cada rato llamaba a la tía de mi esposa, mi hijita, perdóneme. Si Samuel se pone bravo, pues aguánteselo, pero es que ese tripazo se sirve es con madurito, con tajada madura, ¿sí? Entonces es ir cogiendo todas las cosas y pues ayudarse de las que realmente tienen esa sazón. Teresa poner la mesa es pensar en la necesidad de la gente. Es servir un plato como tu abuela te lo servía a ti cuando ibas a visitarte. Que sea grande, abundante, porque la abuela era, mijito, está pálido del hambre, ¿no? Venga, coma sopita. Es pensar en eso. Ya pasta y pasta, pues nace de una necesidad de que todo el mundo, me encanta la pasta, qué rica la pasta, pero es que la pasta no la hacen como es, pero es que esto, lo otro. Pero es que la carbonara, ¿por qué la hacen con salsa bechamel? Y claro, todos tienen razón. Además que crecimos cuando la abuela partía los espaguetis y los revolvía con tomate, cebolla y huevo y al lado del arroz. Entonces, claro, ya es esto de salir, de visitar. Yo soy una persona que ama toda la cultura italiana.
Me encantaría algún día poder vivir un tiempo largo allá. Y he estado estudiando todo ese tema, conozco Italia y realmente hacer buena pasta no es difícil. Necesitas un buen producto y creer en eso. Ya, no llevamos ni un mes abiertos y la gente dice, ¿cuándo pones pizza? Le digo, no voy a poner pizza nunca, porque Pasta de Pasta va a manejar este concepto que es las pastas, de pronto un buen risotto alguna vez, una lasaña, un par de postres y buen producto. Creo que podemos jugar mucho con ese tema sin salirnos. Pizzerías hay muchas, vamos a visitar las pizzerías cuando queramos comer pizza. Cuando queramos una buena pasta, nos venimos a Pasta y Pasta. La pregunta que le iba a hacer, no, retomando esta última parte, que hace eso como un proceso de validación y cada vez como que se me mete la idea de laboratorio en las marcas que estás trabajando, ¿sí? Como que metes un producto, entras como a validar, a ver el nivel de aceptación de las personas, juegas como con prueba y error un poco para validarlo. Retomando también lo que decías de Teresa, poner a mesa que tomas ese concepto ya que existe criollo, de los platos típicos y, y no entras a valorar si es rentable o no, sino si la gente acepta o no el plato, independientemente del precio, ¿no? Porque pues mucha gente piensa es como, y esto se va a vender porque es muy costoso, pero no entra en la experiencia real que vive el cliente, porque si el cliente tiene una buena experiencia, realmente el precio lo paga. Quería preguntarte un poco eso, quería preguntarte, ¿has descartado platos en este proceso de laboratorio? ¿Has hecho modificaciones? ¿Has analizado también el nivel de aceptación del usuario final, que es el que prueba el plato, el que dice realmente si el plato es aceptable o no? Y si haces una validación interna con las personas también, con el equipo interno, ¿cómo es ese proceso de laboratorio, de creatividad y de validación de estos platos? El tema de la rentabilidad pues siempre debe estar. Lastimosamente en estos últimos 3, 4 años, para nosotros los empresarios gastronómicos ha sido un tema muy, muy complicado, porque es que llevamos con una inflación terrible que nos obliga a decir, hombre, ese plato sale mucho, pero hay que quitarlo. Porque es que, a ver, pongo un ejemplo X. Digamos que la libra de sobrebarriga vale 15.000. Ella se va a un proceso en una olla a presión en donde la libra termina pesando 250 gramos. Entonces ya no vale el precio inicial, sino el doble, porque ya se redujo. Entonces, claro, ya ese plato dices, se vende mucho, pero pues ya subirle tanto el precio, pues no va a funcionar. Entonces, quitémoslo, de pronto lo metemos en un especial por ahí, que el que viene dice, ay, hoy sobre barriga, y a mí me encantaba ese plato cuando estaba, entonces lo voy a pedir. ¿Sí? Ese tema ha sido lo que nos ha llevado a jugar con el tema de las cartas. Otra cosa es el tema de la versatilidad a la hora de servicio. Yo tenía un plato que se llamaba el avío. Ustedes dicen el avío, pero es que eso casi no se conoce. Sí, en el campo, aquí en el Cauca, se habla del avío. Usted traiga avío que nos vamos de paseo. ¿Qué es el fiambre del valle para arriba? ¿Ya? Y por allá le dicen fiambre, pero es el mismo de acá. Pero yo saqué un avío diferente a todos los avíos. Quería meter un poquito de cada cosa. Entonces, la carne sudada la cambié por muchacho, sudadito. No le metí la papa cocida, sino que le metí la papita con maní. ¿Ya? La tajadita madura, la costillita, el arroz, entonces se lo metí con verduritas, coloradito. Pero claro, todas estas 5 o 6 preparaciones que les doy, y el huevo cocido, todas solo iban para este plato. Entonces era tener mucha mise en place, que es como le decimos los cocineros al alistamiento de un plato, solo para ese producto. Entonces pues tocó sacarlo. ¿Sí? Realmente ahora donde estamos pensando en eso. Se van a encontrar una carta muy reducida. ¿Pero por qué? Porque es que veníamos de estar en una cocina como de 100 metros cuadrados a estar en una de 25 acá. Entonces es muy loco, muy complejo poder llegar de la misma manera, con la misma objetividad que lo hacíamos arriba, porque ya los espacios son muy pequeños. Por eso no hemos hecho mucha bulla, que ya abrimos. Lo que ustedes me preguntaban, ¿cuándo inauguran? Les digo, pues no sé si inauguremos, porque estamos ahorita todavía organizando cosas. Y ya llevamos más de 2 semanas.
Entonces cuando tú me dices en qué pensamos los cocineros a la hora de poner un plato en la carta, pensamos en todo ese tema, en el tema de los costos, la variación de los productos, el proveedor, que es ahí donde también se nos dificulta a nosotros muchas veces, porque como hay proveedores que sí se preocupan mucho por el cliente, hay otros proveedores que son muy relajados. Bueno, Samuel, en Ideorema tenemos una sección que es el señor Cara de Papa. Por cuestiones logísticas, pues no nos pudo acompañar hoy, pero él mandó su concepto. Entonces, en un texto que se los voy a poner aquí en el video, en edición, plantea que hay un ser que es el ser imaginativo y el otro es el ser creativo. Entonces, la diferencia del ser imaginativo, del ser creativo, es el hacer, el actuar. ¿Cómo crees que se ve vivenciado este concepto en tu vida y qué le falta a Popayán para que actuemos, para que nos volvamos ese ser creativo y no nos quedemos en el ser imaginativo? Yo pienso que lo que necesitamos como ciudad es tener un sentido de pertenencia duro, o sea, creernos el cuento. Me pasó con alguno de los colaboradores en un Burger Master, en donde él dijo, a mí esta hamburguesa no me gustó. Y lo dijo delante de unos clientes. Entonces yo lo cogí y le dije, vení, pero ¿cómo así? O sea, vos haces parte de esto. No, que sí, que lo siento. Le digo, no, mira, o sea, cuando tenemos la idea y nos vamos con ella, nos lo tenemos que creer nosotros. Si nosotros no nos lo creemos, la gente no nos va a creer. ¿Ya? Y creo que eso pasa con muchos eventos que hacen aquí. No le vemos como el sentido de que sí va a funcionar y nos da miedo. Entonces, hacemos algo, nos lo creemos y creo que todos debemos tener eso en la cabeza. Si nos creemos nosotros el cuento, los demás nos creen. Si te preguntan cómo estás y dices, no, pues es que no, estoy bien. Y puede mejorar. Para no preocuparnos. Sí, puede mejorar, ¿cierto? Pero creo que como ciudad debemos dejar un poco el tema de la crítica, de pensar como ciudad chiquita, sino que pensar que se pueden hacer cosas, a pesar de muchas cosas que están pasando como ciudad pequeña, como la ciudad que nos cierran 5 personas la vía y ponen a todo el mundo a avalar. Yo creo que nosotros siempre hablamos que nosotros ya tenemos un doctorado en taponamiento de vías. Entonces ya uno sabe que cuando empiezan a hacer fila, pues ya hay que empezar a llamar a los proveedores, decir, bueno, ojo con esto, ojo con lo otro. Pero creo que Popayán es una ciudad muy bonita, llena de mucha gastronomía, de mucha cultura, pero ya hay que quitarse ese tema de que somos poquitos, de que somos pequeñitos, ¿no? Podemos hacerlo y... Minimizarnos. Sí, no tenemos que minimizar y cuando hablas de la creatividad y del hacer, creo que la una sin la otra pues no puede funcionar. Pienso que la creatividad la puedes tener, pero eso tiene que plasmarse en lo físico y ahí es donde hacemos las cosas. Eso es lo que hacemos cuando hemos tenido algún tipo de eventos. El primer festival de chicharrón que se hizo, que luego ya no se puede volver a hacer, fue maravilloso. Fueron 3 días donde recibimos alrededor de 8.000 personas. Y todo el mundo lo hicimos en la sede de Teresa, pero ese fue un sueño ya más de mi esposa, que ella quería, como sea, tener eso. Y lo hicimos. Hablamos con la Corporación Gastronómica, con Tatiana Cocinando, de Cocinar para Vender. Nos apoyaron de Santander de Quilichao y vendimos chicharrón todo lo que pudimos. Invitamos grupos y eso quiere decir que se pueden hacer las cosas. Vinieron unos chefs de Medellín y fue maravilloso. No se puede volver a hacer porque pues según esa marca está registrada. Y ya mandaron el requerimiento y dijimos, bueno, pero ya lo hicimos y ya nos queda ese como el orgullo de que pudimos hacerlo, ¿cierto? Pero es eso, o sea, imaginarlo y llevarlo. Puede que funcione, puede que no, pero si no lo intentas, no te puedes dar cuenta. Bueno, Samuel, ya para finalizar, quisiera preguntarte sobre el evento gastronómico. Digamos que es un evento a nivel nacional que acoge demasiados invitados que vienen a Popayán
a gozar de este evento, de este congreso gastronómico. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Y no sé si has participado, has tenido la oportunidad de hacer parte de este evento. ¿Qué creo del Congreso? Hombre, que es maravilloso. O sea, es una fecha donde todos los ojos se ponen en Popayán. Yo pensaría que el trabajo tiene que ser continuo, ¿sí? Pensaría que debemos tener restaurantes que ofrezcan una experiencia completa, pues que no sea de ir a comer el champús a un lado, el salpicón al otro y la empanada al otro. Yo pienso que deberían haber sitios más completos para que la gente pueda tener la experiencia donde quiera, como en las grandes ciudades, ¿cierto? En cuanto a mi participación, sí, el Festival del Chicharrón lo hicimos en colaboración con ellos. El año pasado, Teresa Pone la Mesa hace parte del Congreso Gastronómico y pusimos el restaurante en el centro del Parque en el Parque Caldas, en el centro de la Gobernación. Llevamos las sillas de nosotros, las mesas, llevamos meseros, o sea, fue así, maravilloso. Llevar y poner en escena a Teresa Poner la Mesa, y en ese tiempo era Teresa va para el centro. Nos gestionamos un personaje que era el gringo que andaba en el centro. Eso fue re chistoso. ¿Tienes fotos de eso? Con Ignacio Caldas, sí, trabaja con nosotros hace muchos años. Y él es gringo, entonces, entonces él hablaba como gringo, que estaba buscando, eso fue re chistoso. Don Burger también estuvo en un puestico. Este año íbamos a hacer parte, pero realmente por todo esto no pudimos hacerlo. Pero creo que hay que abrazar el Congreso Gastronómico, hay que ir al Congreso, hay que ir a consumir, hay que ir a tomarse la foto y apostarle a este tipo de eventos, que esto sí es hacer ciudad. Hacer ciudad no es ir a pintar una pared, hacer ciudad es eso. Atraer gente, activar economía, porque queramos o no, los independientes somos los que movemos la economía. Punto. Somos los que generamos los puestos de trabajo. Entonces, apoyar. Apoyar, vayan al restaurante, dejen la propina como la dejamos en Cali o en Bogotá y ya. Bueno, Samuel, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos vieron en este capítulo de Ideorema. Nos encontramos en otra oportunidad. Muchas gracias.